Otra vez grabar, otra vez compartir, otra vez entramos en esta y listo. Ok, y otra vez buscamos puntero, aquí está. Ok, bueno, estaba yo diciendo, esta es la consultoría jurídica. La consultoría jurídica es el órgano más importante en materia de derecho dentro de la Secretaría, principalmente porque supervisa todo lo relacionado con los tratados, desde qué se necesita para adherirse, qué condiciones necesita para denunciar, qué situaciones son necesarias para celebrar un nuevo tratado, todo eso lo maneja la consultoría jurídica, que no la Dirección General de Asuntos Jurídicos, porque esa dirección se dedica específicamente para cuestiones de nacionalidad, naturalización. Por otra parte, cuestiones de inversión extranjera. Y por otra parte, es un órgano de enlace respecto al trámite de documentos judiciales en el extranjero. Entiéndase lo que son las cartas rogatorias, son función de enlace tanto para las que se van de México como para las que recibe México. Es el que hace el trámite directamente en los juzgados, entre otras cuestiones. Entonces, la Dirección General de Asuntos Jurídicos no ve nada de tratados, prácticamente, no quiere decir que estén negados para los tratados, pero pues prácticamente no ve nada de tratados. Lo que sí hace es la consultoría jurídica y entonces, derivada de la consultoría jurídica, tenemos el archivo histórico diplomático. Eso depende de la consultoría jurídica. Por eso la consultoría jurídica es la encargada de tener todo el archivo histórico diplomático y son los que hacen estrictamente el clasificar y el enlistar todos los tratados que se llevan a cabo en México. Déjenme, voy a cerrar tantito la cámara porque está empezando a llover y tengo una ventana abierta. Espérenme tantito. Perdón, pero pues es que ahora sí me sorprendió, pues pensé que no iba a llover y está empezando ya a caer gotitas. Está muy gris por acá, no sé cómo anden las cosas por su casa. Pero bueno, a final de cuentas, la consultoría jurídica es esa dependencia que lleva a cargo el control de los tratados. Ahora bien, en este sentido, también tenemos hasta acá el Instituto Matías Romero de Relaciones Diplomáticas. El Instituto Matías Romero es una institución creada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde cualquier persona que entre a la carrera diplomática va a poder hacer estudios diríamos, de especialización. El Instituto Matías Romero es a donde entran todos aquellos que van empezando por la rama diplomática, que van por el escalón más bajo, que es el de agregado diplomático, y poco a poco, conforme van aprendiendo y van estudiando y van pasando exámenes, suben a, por ejemplo, tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro y después llegan a embajador. En términos normales, el embajador diríamos que tendría un carácter similar a lo que es un doctor en relaciones internacionales, solamente que en la rama diplomática. Generalmente los embajadores, los que tienen los estudios de embajador, pues son los que elige la Secretaría de Relaciones Exteriores para mandarlos de embajador, aunque, aunque durante muchísimo tiempo, en el tiempo del priismo, pues el Servicio Exterior Mexicano pues era el bote de basura de los políticos. Había un político que no te gustaba o que no, tú no sentías que iba a rendir,
o te estaba metiendo problemas, lo mandabas a una embajada y lo mandabas lejos. Así se deshacían de los enemigos. Lástima porque, pues desgraciadamente, eso sucedió durante muchísimo tiempo. Hoy podríamos decir que no sucede tan estrictamente eso, pero definitivamente sí se hacen cosas muy malas con el Servicio Exterior Mexicano, que debería ser para otro tipo de cosas, no para mandar la basura que no te sirve en política o deshacerte de enemigos políticos de alguna forma. Así las cosas, este es el organigrama de la Secretaría de Relaciones Exteriores y vamos a empezar con la definición. ¿Qué es un agente diplomático? El agente diplomático es la persona que cumple la representación de un Estado ante otro u otros estados o ante una organización internacional de manera permanente o provisional. Esto, la práctica de enviarse embajadores, enviarte representantes, es muy antigua, pero se ha hecho permanente a partir de mediados del siglo XVII. Yo debo de decir, pues tenemos el ejemplo de la guerra de Troya, en donde cuando aquí están tratando de convencer a Aquiles, Menelao manda una embajada para tratar de contentarlo, para tratar de dirimir o lijar asperezas, porque quiere que Aquiles se reincorpore a la guerra, pero acuérdense que le habían quitado una esclava que se llamaba Briseida y que según esto era su prometida o su consentida. Resulta ser que se niega a seguir peleando y resulta ser también que, pues, Patroclo, que era su amigo del alma, según esto así lo pintan, nadie puede dudar en estas alturas que era su amante, pues lo que dice es, ¿sabes qué? Yo quiero combatir, préstame tu armadura, Aquiles se la presta, y cuando ven en la campo de batalla que ya está ahí Aquiles, todos salen corriendo, menos Héctor. Héctor lo reta, lo pelea con él y lo vence, lo mata, y resulta ser que ahí empiezan los problemas que terminan en la guerra de Troya, porque Aquiles, Héctor va arrastrando el cuerpo de Aquiles por todas las murallas de Troya, como diciendo, aquí está su gran guerrero, pero no era Aquiles, era Patroclo. Y resulta ser que Aquiles, cuando se entera, pues se pone, pero bastante mal, y entonces va a la guerra y entonces reta a Héctor. Héctor sabe que no puede, no tiene la menor oportunidad frente a Aquiles, y entonces, pues prácticamente se despide en una situación dramática y obviamente sí es vencido y muerto por Aquiles. Bueno, esa es la guerra de Troya, pues esta situación de envías embajadas se existen desde esos años. La regulación a nivel interno es la ley del Servicio Exterior Mexicano, que regula cómo se ingresa y cómo se progresa en dicho servicio. A nivel internacional, tenemos la Convención de Viena sobre Relaciones en Unidades Diplomáticas de 1961 y una Convención sobre Misiones Especiales de 1969. Para que podamos entender un poquito mejor el tema, hay que comentar que el embajador es el mejor ejemplo de un agente diplomático. O sea, los embajadores son agentes diplomáticos, pero es el mejor ejemplo de un agente diplomático. Pero no todos los agentes diplomáticos son embajadores. Ahí tendríamos que pensar que hay otras condiciones para poder comentar que un agente diplomático puede tener características especiales. Si bien es cierto, el embajador es la mejor muestra, pues vamos a mencionar muchas veces los embajadores como sinónimo de todos los agentes diplomáticos, hay que entender que todos los agentes diplomáticos no son embajadores, pueden ser para misiones particulares. Ahora, ¿cuáles son las funciones del agente diplomático? El artículo tercero del Convenio de Viena nos dice, son representantes del Estado acreditante ante el Estado receptor. Tienen a su cargo la protección de los nacionales o de los intereses del Estado acreditante ante el Estado receptor. Tienen facultad de negociación ante el Estado receptor. Pueden recolectar mediante medios legales información de la situación del Estado receptor para enviarla al Estado acreditante. Y también promover las relaciones de amistad entre ambos países, desarrollando las relaciones económicas, culturales y científicas. En la penúltima más bien, en lo de recolectar mediante medios legales,
¿Por qué enfatizar medios legales? La situación es muy sencilla. Si un embajador recopila información por medios ilegales, la actuación del embajador podría considerarse un acto de espionaje. Por eso pues, tiene que acudir ¿a qué? A los periódicos, a los programas de televisión o de radio, a las revistas, a todo lo que implica una difusión de información legal. Ahorita, pues a los sitios de internet que tengan reconocidos. Pero definitivamente aquí el punto está en que si lo hicieran por medios ilegales, entonces estarían entrando en el terreno del espionaje. Definiciones pintorescas. Por ejemplo, Saavedra Fajardo, español, decía, los embajadores son espías públicos. Otro diplomático, inglés Henry Wotton, decía, el embajador es un hombre honrado enviado al extranjero a mentir por la causa de su país. Son situaciones que no dejan de ser muy simpáticas, muy pintorescas, como dice aquí, pero pues la verdad es que siempre se ha tenido en un desprestigio muy grande al servicio diplomático. Hay que recordar que Alberico Gentili, pues fue el primero al que fue consultado una situación de derecho diplomático porque unos diplomáticos españoles habían participado en el intento de matar a la reina por el simple hecho de que ella quería proseguir con la religión que había creado su padre, Enrique VIII. También tenemos el caso del Pantaleón Sá, en el cual Richard Soch, que sucedió a Gentili en Oxford como maestro de Derecho Civil, le pone en el caso de Pantaleón Sá, en el cual pues el hermano de un embajador cometió un delito y quieren saber si el embajador, por ser hermano del embajador, tiene algún tipo de privilegio diplomático, a lo cual lo que dice Soch es no hay ninguno y por lo tanto sí lo puedes meter a la cárcel porque el que tiene la protección pues es el embajador. Entonces, como ustedes ven, sí hay mucha tela de dónde cortar en materia de representación diplomática. Pero bueno, vamos a seguir con lo que sigue, que son la clasificación. Hay dos tipos de clasificación, la internacional y la interna. La internacional data de 1815 con el Reglamento de Viena hasta la Convención de 1961 bajo el auspicio de las Naciones Unidas. De acuerdo con esta clasificación, que durante el paso del tiempo le quitaron, le pusieron, le quitaron, le pusieron, queda actualmente así. Embajadores, nuncios, legados apostólicos y los delegados pontificios u otros jefes de misión equivalentes. El segundo nivel son enviados extraordinarios, ministros plenipotenciarios o internuncios. Y el último son los encargados de negocios. Si alguien tiene duda, nuncio es el agente diplomático de la Santa Sede, de la Ciudad del Vaticano. La diferencia entre nuncio y el legado pontificio es que el nuncio tiene un puesto permanente, mientras que el legado pontificio no lo tiene. Y por otra parte, un legado pontificio solamente va a tratar un asunto especial, normalmente. El internuncio es un ministro pontificio que a veces hace denuncio, pero sin tener la calidad de permanente. Digamos que es una situación provisional. El primer nuncio que México aceptó después de que Juárez rompiera relaciones con la Santa Sede fue Girolamo Prigione, quien llegó a México durante el gobierno de Salinas de Gortari y que primero fue legado pontificio. Entonces, hasta mucho tiempo después se volvió nuncio y hoy tenemos otros nuncios. No está ya Prigione porque ya era una persona muy grande, pero sí hay otros nuncios que están, la nunciatura apostólica está en la zona de Guadalupe Inn, en cerca de Insurgentes, por donde se encuentra la Secretaría de la Función Pública. Por si alguien conoce, ahí está la nunciatura y la calle se llama Juan Pablo II precisamente. Ahora, las dos primeras categorías se acreditan ante el jefe de Estado, la última ante los ministros de Asuntos Exteriores. La calidad y el nivel, pues obviamente no es el mismo. Ahora, la ley del Servicio Exterior de 1994, en el artículo 4 nos menciona
que los integrantes del cuerpo diplomático son, primero, el embajador, el ministro, el consejero, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario y el agregado diplomático. Cuando tú entras al servicio exterior, haces tu examen y te quedas, entras como agregado diplomático. El pago del agregado diplomático son como 50,000 pesos, pero pues eso no quiere decir que te quedes ahí. Tú puedes ir al Instituto Matías Romero de Relaciones Internacionales a hacer tus cursos y si los pasas, puedes hacer un examen para subir a tercer secretario, donde el sueldo será mayor. Después vuelves a regresar al Instituto Matías Romero, haces exámenes y puedes volverte segundo secretario. Después, otra vez, si es teniendo experiencia, entras otra vez al Matías Romero, haces exámenes y te conviertes en primer secretario. Ya de primer secretario, el siguiente saldo es para ser consejero, después ministro y por último embajador. Como el paso de agregado diplomático a embajador son aproximadamente entre 5 y 6 años, por eso les comentaba yo que técnicamente el cargo de embajador pues es como un grado de doctor. Esa es la idea. Generalmente los embajadores ya no tienen que hacer más estudios, digamos que están a la cabeza de todo el servicio diplomático y son los candidatos idóneos para poder tener embajadas a su cargo. Ok. El comienzo de la misión diplomática. Primero, los estados deben de tener el acuerdo de ambos países, incluyendo la calidad de los enviados. ¿Qué vas a mandar? Embajador, vas a mandar enviado de negocios, vas a enviar un, un representante diplomático nada más. ¿Qué es lo que vas a llevar? También tienes que decir cuántas personas van a estar integrando la misión y también quiénes son las personas que vas a nombrar como agentes diplomáticos, porque el Estado que recibe, pues tiene el derecho de imponer su criterio, su aprobación ante la figura del nuevo embajador o del nuevo agente diplomático. Para eso se da una autorización llamada placet, que es parte de la discrecionalidad. Si yo te voy a mandar un representante diplomático, te tengo que informar quién es para que tú me puedas decir si es válido o no es válido, si lo consideras bueno o no lo consideras bueno. Es como, por ejemplo, si Katia González quiere ser representante, yo soy López Obrador, y voy a nombrar embajadora. Entonces, si la voy a nombrar embajadora, pues imagínense nada más que ya le hacen todo el estudio en el Senado y dicen, oiga, pues sí, sí puede. Ha tenido libros muy importantes sobre, vamos a pensar que la voy a mandar a Cuba, pero le tengo que dar todo el currículum, le tengo que dar toda la información a Cuba para que Cuba me diga si sí o si no. ¿Qué tal si en el libro que escribió sobre Cuba, Katia resulta de decir que el Cuba proviene de un régimen dictatorial encabezado por Fidel Castro? Solamente esa mención, ¿qué va a ocasionar? Pues obviamente que le digan en Cuba, no tiene usted el placer. Y por lo tanto, aunque tenga todos los reconocimientos para poder ser embajadora, no va a poder ser embajadora. Así de plano. Esa es la situación. Ahora, los principios fundamentales en los cuales se maneja una representación diplomática son estos dos. La discrecionalidad, o sea, no puedes presentarme a nadie o no puedes poner a nadie sin mi consentimiento. No puedo aceptarte como tu embajador si no le doy aprobación, si no le doy placer primero. O a cualquier agente dentro de la misión diplomática le tengo que dar mi aprobación primero. Y el segundo es la reciprocidad. La reciprocidad significa que el mismo trato que yo le doy a tu enviado, tú le vas a dar el mismo trato a los míos. De tal modo que hay que tener mucho en consideración estos dos principios porque pues ha tenido grandes problemas en ese caso. Porque, por ejemplo, en Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían relaciones diplomáticas. Pero, por ejemplo, uno de los puntos más interesantes
es que el embajador soviético en Estados Unidos no podía salir de Washington. O sea, tenía que estar en DC y no podía salir de DC. Por reciprocidad, el embajador estadounidense en la URSS no podía salir de Moscú. Ahí tenemos el caso específico de cómo se maneja la reciprocidad. No podía salir el de Washington, no podía salir el otro de Moscú. Y eso es parte de la reciprocidad. Los demás miembros de la misión diplomática no requieren placet, por lo menos con anticipación, pero se rigen de la misma manera. Y hay que tener en cuenta mucho del placet, porque el placet puede ser muy importante en la relación diplomática. Voy a contarles una anécdota. Hubo un general que estuvo haciendo campaña en los tiempos del famoso PRI gobierno, en donde pues estuvo ahí ayudándole al candidato del PRI y pues todo con la esperanza de que le dieran un buen puesto y que se olvidara ya de estar trabajando. Resulta ser que en este tiempo el presidente que ganó pues fue el presidente Luis Echeverría y el general, pues ya sabiendo que su candidato había ganado, pues se presenta con él y le dice, oiga, señor presidente Echeverría, pues fíjese que yo quiero saber si tiene un huesito para mí. Huesito, pues sí, pero pues el problema para el pobre general es que estaba formado hasta el final de la fila, entonces todos los huesos importantes, pues ya los había dado el presidente. Pero Luis Echeverría, hombre práctico, dijo, a ver, pues, se nos olvidó el general, ¿cómo va a ser? Y entonces dice, pero, a ver, tráigame toda la lista de agentes diplomáticos. Y resulta ser que le encuentra, aquí está, este es el puesto, vamos. Lo mandan como agregado diplomático de México en la embajada de Suiza. Así. Y entonces, pues resulta ser que pues, muy bien, lo mandan a Suiza, ya se soltó la lluvia y ya está, parece que está granizando, qué horror. Este, qué barbaridad. Espero que no tarde mucho. Y es que no está mi esposa tenía que llegar sola. Creo que ya llegó, creo que sí, ya llegó, qué bueno. Ya no le agarró el agua. Bueno, entonces estábamos hablando del general, ¿no? Y el general, pues resulta ser que lo mandan a Suiza y todo estaba muy bien, pero el 16 de septiembre, Suiza es un país muy exigente. Suiza tiene entre sus gracias el ser exageradamente cuidadoso de las formas y de la educación. Por ejemplo, si ustedes llegan al hotel en Suiza a las 2, 3 de la mañana, para que en los pasillos no resuenen sus zapatos o sus taconazos, lo que hacen en Suiza es darles una bota que amortigua el paso. ¿Para qué? Para que no se moleste a los demás, a las demás personas que están en el hotel. Así de ese tamaño es Suiza. Bueno, pues resulta ser que en Suiza, pues el embajador invita a todos a la fiesta nacional y les dice, pues sí, pero a las 18 horas nos vamos. Y entonces el general, que seguramente ya tenía algunos tragos encima, de pronto le dice al embajador, oiga, señor embajador, pues ¿cómo que nos vamos a ir a las 6? Si es en este momento donde la patria se siente. Y entonces el hijo del embajador, pues lo siento mucho, general, aquí se acostumbra así, no puede ser de otra manera. Y resulta ser que el caso del embajador fue a terminar a las 6, bien que mal, el general se conformó y entonces resulta ser que el general se va, el embajador se fue y a las 3 de la mañana empiezan a tocarle, le llaman por teléfono al embajador y le empiezan a decir, señor embajador, pues fíjese que y el embajador nada más oía sus palabras. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, yo voy para allá en estos momentos. Y lo que encuentra es al pobre general vestido en una camisa de fuerza en un manicomio. ¿Por qué? Porque cuando salió de la famosa fiesta, resulta ser que el general
pues se fue a un bar y miren que encontrar un bar abierto en esa ciudad, pues la verdad sí es bastante raro, pero pues sí, lo encontró abierto, se puso a tomar más y a las 12 de la noche, cuando ya le iban a avisar que iban a cerrar el bar, dijo aquí no se cierra y viva México, hijos de no sé por cuánto, sacó las pistolas y bolas para arriba, pues llamaron a la policía y lo agarraron y lo maniataron y lo llevaron al manicomio, así de loco se ha de haber puesto el general, ¿no? Y entonces el ministro bueno, el representante de Relaciones Internacionales de ahí de Suiza, le dijo, señor embajador, pues usted comprenderá, dice, no, no se preocupe, no hay nada más que decir, yo voy a mandar al general en el primer avión hacia México. ¿Por qué? Espérenme a tantito, por favor. Espérenme tantito. Hay algún problema pasó. Espérenme. Espérenme tantito. Una disculpa, pero es que mi hija se asustó porque sí está granizando bastante fuerte aquí. Entonces, pues espero que en sus casas estén bien y que no esté cayendo la granizada que está llegando aquí. Es terrible pensar que no acabamos de salir de las inundaciones en Catepec y otra vez con granizo. Pues qué barbaridad. Ok. ¿Se escucharon? Hay un trueno muy fuerte. Creo que la tormenta está cerca. Bueno, entonces, ya que en qué me quedé. Que mandaron al general a México A en el primer México. vuelo. Ah, ok. ¿Por qué? Porque el placet es tan delicado que una persona, o sea, los estados acreditantes prefieren retirar a su agente diplomático antes de que le vayan a quitar el placet, principalmente porque ya es, o sea, te voy a correr por mala conducta porque no me pareces adecuado. Eso es un problema muy serio. O sea, tengo otra anécdota que es cuando se hizo la línea B del metro, que era la que va de Buenavista a Ciudad Azteca, pues resulta ser que había dos candidatos para proveer los trenes. Uno era el francés, Bombardier de Francia, y el otro era Bombardier, pero era en Canadá. Y siempre los de Canadá los habíamos comprado casi todos los trenes que, que están circulando actualmente, casi todos son hechos de Canadá. Hay algunos todavía originales de Francia, pero pues generalmente manejábamos más los canadienses con las otras líneas. Pues resulta ser, señores, que cuando se licitaron los trenes de la línea B, pues ganó la licitación Bombardier Francia. Y todo resulta que por mera casualidad, el secretario particular del presidente Carlos Salinas de Gortari era un francés que se llamaba Joseph Marie Córdoba Montoya, con ascendencia francesa. Y resulta ser que ese señor favoreció la licitación a Francia y entonces el embajador de Canadá, de Quebec principalmente, porque es de donde está Bombardier, empezó a decir,
es que los mexicanos son unos corruptos, el tráfico de influencia, no lo puedo creer, ¿cómo es posible si les hemos dado tan buenos ferrocarriles, nos hayan hecho un lado, ya ni la muelan, qué terrible situación, son corruptos, son tienen doble moral, X, Y, Z. Todo eso tiene razón, pero él es embajador, o sea, no le correspondía decirlo. Puede parecer hasta chistoso, pero sí, somos todo eso, pero él era embajador. Por lo tanto, llegar a esta situación de decirlo frente a un medio de comunicación, porque la primera entrevista que se hizo en la revista de Milenio y después se salió Milenio Diario. Entonces Milenio se hizo, publicó esa entrevista. Bueno, 3 días después de que salió el número de la revista, de pronto el gobierno de Canadá nos anunció que el embajador iba a ser retirado porque tenía otras funciones diplomáticas que cumplir. Mentira, lo retiraron porque estaba siendo la piedrita en el piso, en el zapato, para la buena relación de México y Canadá, y terminó siendo una situación bastante difícil para el gobierno canadiense, que lo retiró porque pues, puedes decir muchas cosas, pero no te debes de meter en asuntos internos y mucho menos insultar a la gente. Sí puede parecer muy tonto, pero pues desgraciadamente en materia diplomática no le puedes decir ladrón al ladrón ni corrupto al corrupto. Desgraciadamente así es. Entonces, ahí tenemos la explicación de por qué funciona el placer. Ok, la representación diplomática tiene dos vertientes, la representación activa y la representación pasiva. En la representación activa, el Estado 1 nombra a un embajador ante el Estado 2 y ante el Estado 3. Obvio es que el Estado 2 y el Estado 3 le tienen que dar su placet cada uno al embajador, al Estado 1. Eso es lo que normalmente se estila. Ahora, ¿cuándo funciona esta representación activa? Pues hay muchas veces que no puedes poner tantas embajadas como tú quisieras. Y por ejemplo, en lugares que están verdaderamente cerca, hasta sería un desperdicio tener una embajada en un lado y otra embajada en otro. Tenemos el caso de que durante muchísimo tiempo el embajador en Bélgica o el embajador en Holanda era embajador, viceversa, en Bélgica o en Holanda. ¿Por qué? Porque están muy cerca. Ir de Bélgica a Holanda es estar 4 horas en un automóvil, o sea, se puede conectar por carretera. Es como la distancia que media entre México y Guanajuato, son 4 horas. Entonces, ¿para qué tener dos embajadas en países tan cercanos? Normalmente lo que se hacía es que el embajador de Bélgica era también embajador en Holanda y el embajador en Holanda era el embajador en Bélgica. Actualmente, por la importancia de estas ciudades, principalmente en el contexto europeo, hay embajador en ambas, pero no siempre fue así y entonces se manejaba la representación activa. Por otra parte, en la representación pasiva, tenemos que el Estado 1 nombra un embajador y entonces llega un Estado 2 y le dice al Estado 1, oye, yo no puedo tener embajador, ¿puede ser tu embajador el mío ante el Estado 3? Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues efectivamente, si el Estado 1 acepta, entonces el embajador puede ser embajador del Estado 1 y del Estado 2 ante el Estado 3, lo cual implica que el Estado 3 le tiene que dar placed al 2, placed al 1 por el embajador que están mandando. O sea, el propio Estado receptor tiene que mandar dos placets. En la representación activa son dos placets por cada estado, son dos placets para un mismo país. ¿Ok? Esa sería la situación con la representación activa y pasiva. Ahora, oficialmente, para iniciar las funciones, falta la entrega de las cartas credenciales. Estos documentos se emiten por el Estado acreditante a través del jefe de Estado para acreditar el carácter de un agente diplomático y se entregan las ceremonias al jefe del Estado en ceremonia protocolaria. No de todos. Les recuerdo que los encargados de negocios
me entregan sus cartas credenciales al ministro de Asuntos Exteriores. La fecha de presentación de las cartas credenciales en el caso de los embajadores sirve en el protocolo para designar al decano del cuerpo diplomático, quien es el vocero de todo el cuerpo diplomático en el país receptor. ¿Esto qué quiere decir? Este decano del cuerpo diplomático va a ser el que va a hablar, por ejemplo, en la fecha de independencia o en alguna ceremonia oficial. Él es el que va a hablar a nombre de todo el cuerpo diplomático acreditado en el país. Pero eso es lo único que se obtiene por tener mayor tiempo de haber entregado cartas credenciales. Por obvias razones, como el embajador de Estados Unidos casi nunca dura mucho, entonces tenemos el caso de que Estados Unidos jamás ha sido decano de cuerpo diplomático. O sea, son otros países, ha sido Egipto, ha sido la India, han sido otros países, pero no ha sido nunca Estados Unidos. Ahora bien, con respecto a la entrada y salida del agente diplomático, no hace falta más que un aviso al ministro de Asuntos Exteriores, voy a salir por tal o cual cosa, y automáticamente se le permite salir al embajador. Los privilegios e inmunidades diplomáticas son tres tipos a saber: sobre la persona, sobre las cosas y sobre el ejercicio de la función diplomática. ¿Esto qué quiere decir sobre la persona? El embajador o el agente diplomático tiene inmunidad de jurisdicción civil y penal. ¿Esto qué quiere decir? De jurisdicción civil no pueden ser llamados a juicio, ni como demandados, ni como testigos, ni como peritos, ni como terceros, en caso de jurisdicción civil, con excepciones. ¿Cuáles son esas dos excepciones? Uno, si el agente diplomático realizó actividades profesionales o comerciales en el país receptor, haciendo a un lado su labor de representación, entonces lo lógico es que tiene que tener responsabilidad por esos actos. Por lo tanto, tiene que responder. Dos, situaciones personalísimas. ¿Como cuáles? Aquí cito una sucesión, pero puede ser un divorcio, puede ser una adopción. Esos son casos personalísimos que no afectan de ningún tipo la representación diplomática. Pero pues esos son excepciones a la jurisdicción civil. De ahí en fuera no puedes llamarlo para cualquier cosa. Y en cuanto a la jurisdicción penal, pues obviamente no pueden ser detenidos por ninguna autoridad, no pueden ser revisados de ninguna forma. En caso de que se involucre en una actividad delincuencial, pues el problema está en que tenemos que avisarle al jefe de Estado de su país y aparte debe ser tratado con dignidad y respeto, por lo menos no en el mismo lugar donde están los demás. Ahora, en este caso, la situación está en que en la jurisdicción de inmunidad penal, pues difícilmente se puede arrestar a un embajador o un agente diplomático, se tiene que obtener necesariamente la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores del país acreditante. Ahora, el agente diplomático no produce, ya me queda menos de un minuto, se va a cortar en cualquier momento. No produce impuestos personales o de ningún tipo. Es decir, estamos hablando de impuestos sobre la renta o impuesto predial o ningún tipo. Bueno, ya me voy porque se va a cortar.